En este ejercicio lo que nos dan son dos ángulos no nulos que se pueden sumar y queremos probar la fórmula del coseno que conocemos habitualmente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos probar esto, no? Que se puedan sumar es que tienen el mismo vértice, ¿no? Claro, que se puedan sumar, aquí es donde entra un problema, ¿verdad? Y es que se puedan sumar, recordemos que dos ángulos se pueden sumar si tenemos una situación del siguiente modo. Tenemos una recta, otra recta y otra recta, ¿verdad? Entonces, si tú llamas a esta recta R, S, T, entonces sabes o se define la suma como el ángulo formado por el par RT, Es igual a RS más ST. exactamente, se define como el ángulo suma de R y S con el ángulo suma S y T. Claro, aquí hay un problema porque me lo están dando con vértices o con puntos, no con semirrectas, lo cual significa que, bueno, que en realidad, si lo tengo con vértices, lo que significa es que hay una isometría que manda el ángulo P y el ángulo Q en estos ángulos de aquí, ¿vale? Pero que eres capaz de encontrar esa isometría que te lo convierte en esa situación, ¿vale? Entonces, realmente, si lo queremos hacer, claro, yo no puedo trabajar con estos elementos así, porque para poder sumar la situación tiene que ser de la izquierda. Pero para poder trabajar con ángulos, a mí lo que me interesa, en la medida de lo posible, es poder trabajar con triángulos, ¿cierto? Y la figura que tenemos a la izquierda no es un triángulo. Entonces, a mí me gustaría encontrar un modo de convertir esa figura izquierda en un triángulo, ¿cierto? Ujú. Esta parte de aquí es lo que decimos que sería congruente con el ángulo P, por ejemplo, ¿vale? Y esta parte de aquí es la que sería congruente con el ángulo Q. Entonces, esta situación no nos interesa porque no son triángulos. Y Y ahora con la congruencia lo llevamos a un triángulo. claro, entonces vamos a convertirlo en un triángulo. ¿Cómo? Si te fijas, la recta R está más o menos bien colocada, ¿verdad? Si me la pongo abajo, ¿no? Entonces, voy a coger aquí una isometría que va a hacer lo siguiente. Por un lado, voy a coger esta recta R, ¿vale? Ujú. Sobre esta recta voy a coger dos puntos, porque claro, para el triángulo aquí tengo un único vértice, ¿no? Claro. Entonces yo necesito tener dos vértices. Vamos a llamarlo P' y vamos a llamarlo Q'. ¿No? Pues decir, tengo el P y el Q y ahora el P' y el Q', ¿no? Y voy a definir una isometría alfa, isometría del plano, tal que alfa manda el punto P en el P', ¿vale? Y alfa manda la semirrecta S en otra semirrecta que vamos a llamar S'. Y esa semirrecta va a ser esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Vamos a suponer que tiene la misma inclinación y todo eso, ¿no? Pero bueno, que de verdad es una isometría. Y ahora, ¿qué va a hacer otra isometría? Una cosa, y P antes lo llamamos al vértice, ¿no? Exactamente. O- P es uno de estos vértices, Q sería otro de estos vértices, ¿vale? bueno,
Sí, Pero tenéis. aquí ya han sido el mismo, pero en realidad es como que tú tenías este ángulo así Sí, bueno, ya, y ya. por aquí Entiendo, este entiendo. Sí, ángulo sí, sí. así. Y Sí, entonces que. los he pegado con otra isometría para tener esta situación, ¿no? Para que se puedan sumar. Sí, sí, sí. Y entonces lo que hacemos ahora es coger otra isometría beta, que lo que va a hacer esa otra isometría es mandar el punto Q en el Q', va a mandar la S en R, ¿vale? Y va a mandar la T en una cierta recta T', ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser tener aquí esa cierta recta T', por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? No, vale. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Entonces, la Vale. pregunta sería, ¿estos se cortan en este punto o no? Vamos a hacer una suposición que vamos a probar esta fórmula, aunque me lo pide para probar con ángulos no nulos, es decir, ángulos en general. Vamos a comenzar probándolo para ángulos agudos. Entonces, Una supongamos, pregunta, que pusiste que S la lleva a dos rectas diferentes. Bueno, cada isometría, vamos. no, una es alfa, la otra es beta, son isometrías distintas. Pero me refiero, ¿por qué coges? No, para decir, es como si el proceso sería, despega este ángulo en estos dos, ¿verdad? Ahora, este lo conviertes así, este le das la vuelta a asa y ahora los juntas, ¿verdad? Para tener esta situación. Eso es lo que quiero que haga mi isometría. La de Q a Q', vale, de P a P', eso alfa y beta. Y luego, Es para que P la lleva a T' este, y este, S lo lleva a S'. exactamente. Pero alfa no hablas nada de, No, de. porque no me hace falta, o sea, solo quiero, lo que quiero es para poder formar el triángulo, que tengan este lado o esta recta en común, ¿vale? Sí, pero me refiero del ángulo P Ujú. al lado a. Espera. El ángulo P es el formado por R y S'. Sí, sí, pero. O sea, por alfa de S y por beta de S. Ujú. Tú piensas que aquí lo que hemos construido es que el ángulo P era congruente al ángulo formado por las rectas R y S. Eso es congruente al ángulo formado por la R y Sí, la pero S'. lo que no. O sea, lo que no. Bueno, o sea, obviamente se puede hacer, pero lo que no logro ver es por qué no pusiste las mismas isometrías. Sí, Ah, porque yo no sé si es la misma isometría. De hecho, pero con una misma isometría se puede, ¿no? ¿el qué? ¿El qué? Una misma isometría que te lleve la T a T', la S a la S'. Bueno, la S tendría que ser a la R y la R a la S', ¿no? ¿Una misma? Sí. Bastante complicado. Bueno, pero. Porque piensa que una misma mantiene las distancias, ¿verdad? Sí. Entonces, no puede ser que si la isometría va a mantener la distancia, ahora consiga que las rectas T y S se corten, Ah, vale, vale. Eso no lo había yo ¿sabes? calculado. Porque No si es tenía en mente. isometría, siempre van a tener la misma separación, por eso Ya, tengo ya, que ya coger entiendo, esas entiendo. dos distintas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es que vamos a suponer, supongamos, que el ángulo en P y el ángulo en Q son agudos. Entonces,
¿Qué ocurre con estas rectas T' y S'? Que las rectas T', intersección S', se cortan en un único punto, pues como lo llamamos P, Q, vamos a llamarlo R', si quieres, ¿verdad? Es decir, tenemos la siguiente situación. Tenemos aquí nuestra recta, tenemos aquí esta, tenemos esta, y lo que ha ocurrido es que tenemos aquí el punto P', aquí el punto Q', aquí el punto R', ¿verdad? Esta es la recta R, o bueno, ya que hemos puesto R, le vamos a poner la prima, ¿no? Que no lo hemos llamado R'. Y tenemos aquí la recta S', la recta T', ¿verdad? Esta es la situación. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un triángulo, ¿verdad? Entonces, en el triángulo formado por el punto P', el punto Q' y el punto R, tenemos que, ¿qué ocurre con el ángulo en P'? Que es congruente al ángulo en P, ¿verdad? Porque hemos construido la isometría alfa de ese modo, ¿cierto? Y el ángulo en Q', ¿con quién es congruente? Con el ángulo en Q, ¿verdad? ¿Por qué hemos hecho eso? Hemos hecho eso porque de este modo, cuando tenía los ángulos P y Q, no podía trabajar con ellos, porque estaban en la situación de la izquierda donde ahí no sabía qué fórmulas aplicar. Pero si tengo un triángulo, si tengo fórmulas que puedo aplicar en un triángulo, ¿verdad? Sí. Entonces, con congruencia, todo lo que ocurra en uno es equivalente al otro porque hay congruencia. Entonces me resulta más sencillo trabajar con el triángulo que con las semirrectas que están puestas una encima de otra. ¿Vale? Esa es la idea únicamente. La idea Cuando fundamental. suponemos que P y Q son agudos, es sin pérdida de generalidad. O sea, luego habría Sí, que. porque luego si igual que hemos hecho antes, el mismo dibujo, lo puedes hacer para el otro lado y ahora igual que vamos a hacer la estructura con los ángulos agudos, lo haces con uno recto o lo haces con llano sin ningún problema. Tienes que repetir el dibujo, repetir la misma estructura. Eso no es problema. Por Vale, eso en y una realidad lo puedes cosa, hacer con como tú quieras. si puedes volver un momento a donde pones las isometrías un momento. Sí. Yo sigo rayado. Y ahora mi duda, ¿eh? Para formar el triángulo. Ujú. O sea, la beta coge el Q y lo lleva a Q'. La Exactamente. S lo lleva a la R. Y la T a T'. Ujú. Vale. Ahora bien, el alfa lleva la S a S'. Sí. Pero no tendría que llevar ahora el alfa, el R. O sea, Vale, tú dices que no he puesto esto, ¿no? eso es lo que me faltaba a mí ahora. Vale, sí. Eso, pero Sí, bueno, eso es lo que está haciendo. La R la estoy dejando igual. La podía haber llamado R' si quieres. Pero he dicho, bueno, como hay una recta que es la primera recta que voy a plantar, esa la dejo tal cual. Esa no me interesa. vale, vale, vale. No, ahora sí ya. Vale, Vale. ahora entendí. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a fijarnos en este triángulo, ¿de acuerdo? Porque claro, yo quiero aplicar esta fórmula, pero ahora lo voy a hacer con los ángulos del triángulo, ¿verdad? Entonces, si aplicamos esta fórmula, vamos a ver qué podemos sacar de esta parte derecha, ¿verdad? Es decir, voy a copiar aquí. Ah, no, se ha copiado el triángulo que no era. Este que era del otro ejercicio. Bueno, copiamos, pegamos. Ahora sí. Entonces, vamos a quitar esto ahora. Y entonces, tenemos
que yo quiero estudiar cuánto vale el coseno, pero no del ángulo P, sino del ángulo, o bueno, puedo poner el ángulo P que es congruente, entonces los cosenos valen lo mismo, ¿no? Coseno del P por el coseno del Q menos seno del ángulo P por el seno del ángulo Q, ¿verdad? Eso es igual, por ser ángulos congruentes, que poner coseno del P', coseno del Q' menos el seno del P' por el seno del Q', ¿verdad? El problema es que en esta asignatura hemos definido senos y cosenos sobre triángulos rectángulos, ¿verdad? Pero el triángulo P'Q', no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aunque lo ¿No? parezca, no es. Entonces, necesito encontrar triángulos rectángulos ahí dentro para poder aplicar las fórmulas trigonométricas. ¿Cuál es la opción más sencilla? Sí, la raíz Hombre, aparece. podemos coger, igual que hemos hecho en otros ejercicios, la altura que pasa por R de este triángulo, ¿verdad? Vaya, me llama a esta altura, no sé, H de R, ¿no? Y esto va a cortar aquí en un punto, que va Sí. a ser el punto P de la altura H de R, ¿no? ¿Y qué es lo guay? Que ahora hay dos triángulos que sí son rectángulos, ¿verdad? El Sí. triángulo P', Formado por P' PHR y R y R y el otro con Q'. es rectángulo. Sí. Y lo mismo ocurre con el triángulo Q', PHR, R, que también es rectángulo. Y como tengo triángulos rectángulos, aquí sí puedo aplicar entonces las fórmulas de seno y coseno, ¿verdad? La definición. El coseno del ángulo en P' sería el lado o cateto contiguo, ¿verdad? Que sería lo que mide el segmento P', PHR, dividido entre la hipotenusa de ese triángulo, ¿verdad? Que sería P'R, ¿no? Por el coseno del Q', sería el cateto contiguo, lo que mide el... Bueno, vamos a ponerle... Venga, sí. El Q', PHR, entre la hipotenusa, que sería la Q'R, menos, ahora viene seno del P, sería el opuesto ¿cuál es? Esta altura, ¿verdad? Vamos a llamar simplemente HR, en lugar de a la recta, a la altura que va de este punto a este punto, ¿verdad? Que sería simplemente el PHR al punto R, ¿verdad? Dividido entre la hipotenusa que sería para el punto P', de nuevo es P'R. Por, ahora el HR, ¿quién es? Otra vez, para el seno del Q', HR entre el Q', R, ¿verdad? Sí. Tenemos esta parte de aquí. Ahora la pregunta es, ¿vale? ¿Cómo seguimos trabajando con eso? Hombre, si nos fijamos, los denominadores como son. Una pregunta. ¿A HR le has llamado al. ¿A cuál le has llamado HR? Si quieres podemos poner aquí, en lugar de HR, podemos poner igual que con la distancia, es decir, la que va del PHR, del pie, Ah, vale. al vértice R, Vale, vale. y aquí es otra vez lo mismo, del pie al vértice R, Vale, vale. ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar con esta expresión. Lo primero que vemos es que como tiene el mismo denominador, lo podemos juntar en una fracción, ¿verdad? Lo que queremos llegar es que es el A coseno de este la coseno, suma. exactamente. Entonces, tenemos que ese coseno de lambda p
del ángulo P y del ángulo Q, menos el seno del ángulo en P y el seno del ángulo en Q, es igual, al final nos ha quedado al P' PHR por el Q' PHR menos, luego teníamos el PHR R, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y todo ello dividido entre el P' R por el Q' R, ¿vale? Y por si acaso nos ponemos aquí nuestro triangulito, vamos a ponerlo aquí en chiquitito, aquí, que en este triangulito vamos a identificar quién era cada cosa, ¿verdad? Aquí, a doblar un poco la altura, ahí. Entonces, teníamos nuestro punto P', el punto Pero Q'. hayas hecho que R es rectángulo. O sea, que R es Bueno, es recto. el dibujo, pero porque Vale. me cuesta que no me salgan rectángulos, pero que no es rectángulo, ¿vale? Donde es rectángulo son con los del pie, ¿de acuerdo? Entonces, claro, y este término no me gusta, porque no lo puedo relacionar con nada. Y este ángulo, si este triángulo fuese rectángulo, esto sí sería más fácil, pero no es rectángulo. Entonces, vamos a tratar de completar cuadrados en esta expresión. Si yo en lugar de tener esto quisiese tener un cuadrado, ¿qué tendría que hacer? Coger el P', Cuadrado. Ah, el P', o sea, P' claro, PHR al esto, cuadrado tiene que estar. sumarlo con el PHR, Q', todo eso al cuadrado, ¿verdad? Claro. Vamos a ajustar términos. ¿Qué ocurre aquí con esto? Obviamente, cuando desarrollo este producto, ¿verdad? El primero al cuadrado. Aquí no veo el primero al cuadrado, ¿verdad? No pasa No. nada. Lo resto, ¿no? Y me queda P', P, H, R R al al cuadrado. cuadrado. Tampoco veo el cuadrado del segundo, no pasa nada. Lo resto. Eh, P', no, PHR, Q' al cuadrado, ¿verdad? Y el doble del primero por el segundo. Aquí no está el doble del primero por el segundo, ¿verdad? Está solo el primero por segundo. Entonces tendría que dividir todo entre 2, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué no resta directamente? Sí, lo puedes restar una vez, pero entonces te queda otra vez este término que es el que no quiero tener. Ah, bueno, claro, pero Pero fíjate, si estás dividiendo todo entre 2, esto también lo estás dividiendo entre 2, ¿verdad? sí, sí. Pero para que se quede igual, si divides entre 2, aquí tengo que multiplicar por 2, ¿verdad? Claro, entonces ahora al desarrollar el cuadrado del primero se va. Exactamente. Luego, Cuadrado del segundo se va. El doble del primero por el segundo nos queda 2, 2 y con este 2 se me simplifica y me queda lo cuadrado. mismo que teníamos al principio, ¿cierto? ¿Por qué hemos hecho este truco? Porque fíjate, estos dos segmentos multiplicando no me están dando información ahora mismo, ¿verdad? Pero sumando, el segmento P' al pie más del pie al Q', ¿eso en realidad quién es? ¿Cómo? El segmento de P, El que va de P' al pie más el que va del pie al Q', ¿qué el segmento es en realidad? P' Q'. Anda. O sea que esto en realidad es todo el P', Q' al cuadrado, ¿verdad? ¿No? Sí, Y ahora, vamos a fijarnos en estos términos. El P''HR es este cateto, ¿verdad? sí. Aquí hay dos veces esto, ¿verdad? Dos veces esto, en realidad puedo coger uno, y si cojo uno es este cateto, ¿verdad?
Sí, Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿quién me da? la hipotenusa. Que sería el P'R. Lo que pasa es que está con un signo Menos. menos, ¿verdad? O sea que ponemos menos P'R al cuadrado, ¿verdad? Pero ahora me queda este otro cateto, que es el PHRQ'. Pero una pregunta, el PHR por R al cuadrado, por R al cuadrado, sí, todo ello, está por 2. Claro, lo estamos separando en dos. O sea que ahora me refiero que queda uno. Exactamente. Y ese uno es este cateto, ¿verdad? Otra vez. Sí, Y ahora lo junto con el PHRQ', que es este cateto, ¿verdad? sí, pero uno está al cuadrado y otro no. Ah, bueno, pero Claro, es por dos. Nada, están nada, los me dos acabo de al decir una cuadrado. tontería. Sí, sí, acabo de decir una tontería como la casa. Entonces, aquí nos queda de nuevo por Pitágoras, Sí, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos utilizando RQ' es, al exactamente, cuadrado. estamos utilizando Pitágoras Bueno, menos RQ' al cuadrado. y nos queda menos el RQ' al cuadrado. Y todo eso está dividido entre 2 P'R por el Q'R. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué ocurre entonces aquí? Que Hombre, a aquí ver. esto nos suena a algo. A lo mejor no de este modo, pero cuando tienes un lado al cuadrado menos otro lado al cuadrado menos otro lado al cuadrado entre, si te fijas aquí está el P'R y el Q'R que son estos dos que están al cuadrado restando, ¿verdad? Sí. ¿Eso quién es precisamente? Esto es aplicar el teorema del coseno, ¿vale? Y en ese teorema del coseno, ¿a qué ángulo estamos haciendo referencia? Pues buena pregunta, porque yo ahí veo. Tú fíjate que en el teorema del coseno, el que está aquí al cuadrado hace referencia al vértice contrario, que es el R, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí, ¿qué tenemos precisamente? Que esto nos daría, ¿quién? El coseno de De entonces de el R. ángulo en R. Y por congruencia, esto es equivalente al coseno del ángulo P más el ángulo Q. Y eso. Porque si nos fijamos aquí, cuando hemos hecho esta construcción, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Espérate. No, aquí con la recta, ¿dónde hemos puesto la recta? La recta la hemos puesto aquí, ¿verdad? Exactamente. Este punto y este punto. ¿Qué ocurre con esos puntos? Hemos dicho, mando el ángulo P en el P', ¿verdad? Sí. Entonces, este ángulo R, ¿a quién es congruente? Es congruente al ángulo, no a la suma, ¿verdad? Sino al suplementario, ¿cierto? Al suplementario, o sea que es el. Sí. Sí. Pero por las razones trigonométricas, como el ángulo, que tú dices aquí, Claro, lo, porque tiene que sumar 180. claro, O sea, nosotros lo que sabemos, un ángulo llano, me un refiero. ángulo llano. Nosotros Sí, lo bueno, que sabemos es que el ángulo R claro. es congruente Ah, bueno, al claro, claro. ángulo suplementario, Sí, el suplementario tal, entonces es igual al coseno de la suma de P más. exactamente, suplementario de... Bueno, realmente es coseno de la suma de P' y Q', pero bueno, Ujú. luego como Y tal. aquí al final entonces tenemos que esto es justamente el coseno de el ángulo en P más el ángulo en Q, no en Q'. O sea que al final, si te fijas, nos hemos ido a trabajar con triángulos porque ahí podemos utilizar todos los teoremas que hemos visto.
hemos aplicado las definiciones únicamente de las razones trigonométricas y hemos jugado con esas razones trigonométricas descomponiendo en triángulos rectángulos porque en triángulos rectángulos sí que podemos aplicar Pitágoras. Y lo último ha sido ya una aplicación inmediata del teorema del coseno, es decir, hemos utilizado prácticamente todos los teoremas importantes que tenemos de estos temas. ¿Vale? Habría que indicar que el coseno, bueno, es obvio, pero bueno, el coseno de P' más Q' es igual al coseno de P más Q. Claro, realmente lo he puesto ya aquí directamente, ¿no? Porque es Sí, saltarse una bueno, igualdad, es decir, como son congruentes, lo mismo es que lo mismo. Pero sí puedes poner coseno de P más Q y luego poner, y eso, o sea, P' Q' y luego decir, y eso es igual que el de P más el de Q. Exacto. Igual que hemos hecho al principio realmente, ¿vale? Pero con eso ya lo tenemos completo.